También me acompañan en esta mesa el doctor Salvador Calva Morales, parte integrante de Saber Civil. Y por supuesto al director también de Saber Civil, el doctor Abel Pérez Rojas. Vamos a darle un fuerte aplauso. Y voy a dar el uso de la voz al doctor Abel Pérez Rojas para que nos presente a la conferencia. Gracias, muchas gracias. Recibimos a la doctora María Dolores Pliego Domínguez. Es originaria de Toluca, Estado de México. Desde el año 2001 radica en Ayapango. Pliego Domínguez es candidata a doctora en Educación, maestra en Educación y Docencia, licenciada en Letras Latinoamericanas. Dolores es Premio Internacional de Poesía Fanny León Cordero en Ecuador. Es mención especial en el primer concurso latinoamericano de cuento Alma Fuerte 2004 en Argentina. Es escritora seleccionada y editada en los primeros Juegos Florales del siglo XXI. En el 2005, en Montevideo, Uruguay, ha publicado los poemarios La Escoba de Goliat, de Lesbia a Cátulo y otros poemas. Lola, como le llamamos cariñosamente, quienes nos consideramos sus amigos, forma parte de diversas antologías poéticas como Círculo de Poesía 6 y 8 en Uruguay, el libro colectivo Ay, qué bonito es volar, representaciones contrahegemónicas de la brujería en Latinoamérica. Ha participado en encuentros de escritores nacionales e internacionales. María Dolores es actualmente se desempeña como catedrática en el Centro Universitario de la UAM, Universidad Autónoma del Estado de México, Ameca Meca, y como asesora metodológica en el Bachillerato General en la zona 51 de Chalco. Le damos la más cordial bienvenida a María Dolores Pliego Domínguez y le cedo el micrófono. Muy buenas tardes a todos, doctor. Me da mucho gusto verlo. Buenas tardes, Abel. Sinar. Pues, ¿qué te puedo decir? Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias a la UAP por estar aquí con nosotros y permitirnos este espacio, y a todos los jóvenes que se quedaron a escucharme. Gracias por estar acompañándome. Y se fueron los chicos y yo me quedaron ahorita tantas cosas en la cabeza con la mesa anterior que de pronto me pongo a pensar qué es lo que estamos haciendo en las escuelas para que los niños o los jóvenes les guste o no les guste la poesía. Yo había hecho escribí dos textos, los había numerado como el 1 y el 2, en donde analizo este oficio del poeta, y ahora con nuestro lenguaje inclusivo es las y los poetas, cuál ha sido nuestro oficio y cómo acercarlos, cómo hacer que desde la infancia los jóvenes, los niños, las personas se acerquen a la poesía. Y creo que optaré por el texto número 2, que es la poesía como medio de promoción, e iniciaría diciendo cómo llegar a una educación que parta de las potencialidades y aspiraciones de los hombres, cómo formarnos en la exploración, en la búsqueda incesante de la verdad de todo lo que nos rodea, cómo construirnos en el autoanálisis, en el conocimiento pleno de nuestras habilidades y deficiencias, cómo autodescubrirnos y descubrir a quienes nos rodean y lo que nos rodea. Educar no debiera ser un acto de dominio o domesticación, sino de cultivo, de construcción, de conservación diaria, de mejorar, de recrear todo lo que nos envuelve. Comprometernos con lo que queremos, ser siempre discípulos. ¿Sí es así? Sí. No, este es para el otro micrófono.
Son independientes. No le hagas caso. Ah, ¿yo hablo aquí o qué? Si quieres. No entiendo. No, pero si se acomoda así. Como tú quieras. Como ustedes me digan. Ahí está. No, yo lo único que quiero es que se escuche, porque de pronto sí se escucha. Ok. Regreso. Educar no debiera ser un acto de dominio y domesticación, sino de cultivo, de construcción, de conservación diaria, de mejorar, de recrear lo que nos envuelve, comprometernos con lo que queremos ser siempre discípulos de los demás, para que la experiencia misma nos convierta en maestros de la vida. La era de la informática ha venido a revolucionar a la educación. Las máquinas lentamente sustituyen al hombre. Ahora cumplen la doble función de no solo ser informadoras, sino formadoras del saber. Dentro de un ordenador, la historia, los números, las frases esperan ser impulsadas por un botón para llegar al ciberespacio, donde los cuerpos no se tocan y solo se interpreta lo que se recibe. Todos debiéramos ser maestros, discípulos, para vernos como mediadores y compañeros de aprendizaje, dinamizadores de la cultura, que tienen presente que los alumnos no solo son espectadores, sino personas que tienden a ser críticas analíticas de su realidad. Pero entendamos criticar en el sentido más amplio de la construcción, no de encontrar lo malo, lo feo, de enterrar, de desechar. Criticar implica tareas más profundas, como la comprensión, el análisis, la síntesis, la construcción y humanización. Significa crear y recrear a cada instante, aceptar que nada es eterno y que existe un cambio. Pero ¿cómo lograr llegar a este nivel? La respuesta es clara: solo con la disciplina diaria de aprender lo que nos regala la vida. Esto yo he hecho mucho énfasis. Yo ya tengo una relación amorosa con el COVID, ya hasta llegué a sospechar que es mi amante, porque me visita, en 3 años me visita a inicio de los primeros meses. La primera vez fue en enero, la segunda vez fue en abril y esta tercera fue en febrero. Y esta tercera como que fue más amorosa, me tuvo más tiempo en la cama. Por eso digo que ya somos amantes los dos. Entonces, he aprendido que la vida se vive en un solo instante y que a veces nos preocupamos tanto por tener más de lo que nos da nuestros pulmones y nuestro corazón. No apreciamos lo que tenemos a nuestro alrededor, y por eso digo que por eso tenemos que aprender a ser maestros de la vida, para poder enseñar a vivir a los demás. Antes de que yo hable de cómo acercar a los jóvenes y a las personas a la lectura a través de la poesía, debo decir que mi gusto por la lectura y la escritura están en mí desde mi infancia. Me abracé con S, no con C, me abracé porque me encendía la lectura, a ese placer con mirar diariamente a mis abuelos perderse infinitamente en sus lecturas, de verlos tomar con tanta religiosidad un libro y dejarlos hasta agotar la última letra, de regalarme, porque lo hizo mi abuelo, el libro con el que mi padre aprendió a leer, y ver a mi padre beberse en la pequeña fracción del tiempo libre del que mi padre y madre disponían, porque éramos 9 hermanos,
un pedazo de papel de letras. Así, desde que hago uso de mi memoria, recuerdo que siempre quería aprender más de lo que mis ojos veían, más de lo que pudiera soñar con los ojos cerrados. Siempre quise aprender con H, los colores, los olores, los sabores de los lugares, los objetos y las personas que me rodeaban. Y esto lo digo porque desde chica siempre he tenido esa relación con la muerte. Siempre he estado así soy asmática y entonces este problema de pérdida de aire ha hecho que algunas veces esté respirando de más y otras veces yo digo que en exceso. Por eso me dicen, a ver, cálmate, te estás agarrando más oxígeno del que te corresponde. Quise ser como esas minúsculas figuras que no descansan ni mueren, que todo mundo mira en el blanco de una hoja y regresa a ellas cuando las necesita, de tal suerte que cuando aprendí a escribir no solo me dediqué a transcribir las lecciones o hacer ejercicios de caligrafía. Intenté decir lo que escuchaba en la oscuridad cuando no dormía o cuando mi madre me dejaba sola cuidando a mi hermano. No sé si era pequeña o grande en esa soledad. En esos instantes me convertí en el arriero Yusuf o el pequeño Lohengrin o la exiliada Genoveva de Brabante que apacible en una cueva esperaba la regresaran a su casa. Lo cierto es que tenía la necesidad de decir lo que pensaba, sentía e imaginaba. Fue un tiempo en que las palabras me cosquillaban por todos lados, en que salían desparpajadas, a veces sin sentido, otras veces con la plena intención de decir algo, y en la escuela me valían la mayoría de las veces la burla o el regaño por inventar cosas o por decir lo que pensaba. Así me mantuve por largo tiempo escribiendo de manera empírica lo que pensaba o creía, hasta la universidad en que empecé a escribir de manera más rígida, más académica que propia, a veces imitando formas y contenidos, otras más disque innovando. Fue el tiempo en que quería que la escritura se quedara conmigo, o quizás yo con ella. Fue el tiempo en que la mayor parte de mis textos se quedaban en los cuadernos, hojas o el ordenador, confinados al olvido, sin que nadie leyera lo que escuchaba. Creía que todo era feo y esporádicamente alguna vez participaba leyendo algún texto para posteriormente desecharlo. Sin embargo, a partir del 2021 empezaron los cambios radicales. En primer lugar, porque me fui a vivir a Yapango, un lugar más tranquilo y apacible, contrario al ruidoso y acelerado Distrito Federales, hoy Ciudad de México. Al regresar a Yapango retomé algunas actividades que yo había dejado, y ese fue la docencia y la difusión cultural, lo que me obligó a desempolvar y actualizar mis conocimientos y habilidades, impartiendo primero clases en educación media superior y después colaborando de manera voluntaria en la biblioteca municipal. Sin embargo, en la tarde calurosa de Semana Santa del 2004, cuando la viruela hacía estragos en la mayor parte de la población infantil de Ayapango, muy poca gente asistía a la biblioteca Laura Méndez de Cuenca, y ahí me pidieron que presentara un libro que se llamaba Manojo de nubes son las palabras, de un taller literario de Tenango del Aire, y que se denominaba Enrique Villada y Gilberto Owen en Toluca. La cita era a las 16:30, un hombre de complexión y estatura mediana, su cabello entrecano coronaba su tez rosada, acabada por una barba cerrada, de mirada tranquila y voz suave. Buenas tardes, saludó con sosiego. Lo saludé y era el pintor Nahum Besenil, de quien solo tenía referencias que radicaba en Tenango del Aire y que tenía una gran afición por la pintura y la poesía. Yo desconocía quién era, sabía
Solo sabía por algunas exposiciones que era un gran pintor internacional y que a su casa llegaban personajes de la talla de Carlos Monsiváis. Recuerdo que llegué una tarde a leer y lo vi. Yo nunca me imaginé que Carlos Monsiváis podía llegar a Tenango del Aire. José Luis Cuevas, en una exposición que él hizo, nos acompañó. Entonces yo no conocía ese Nahum. Yo tenía como la referencia solamente por escrito de quién era él, pero no lo conocía y tenía una idea muy equivocada de la persona que era. Yo pensé que era de esas personas que acostumbran a estar sostenidas en el currículum. Sin embargo, cuando lo conozco, es una persona sumamente sencilla, con pantalón de mezclilla, hablando con una voz muy suave y invitándome a participar con él en algunos otros eventos, y tenía él un círculo de lectura que se llamaba Carlos Monsiváis. A ese círculo asistí y consistía en estar alrededor leyendo. En algunas ocasiones iban algunos autores con nosotros y leían, y comentábamos al final fragmentos de algunas obras, y nos enseñaba también a leer, porque nos decía: no se trata solamente de leer por leer, se trata de sentir lo que lees. Entonces me invitan también al taller de creación literaria y empiezo a conocer la poesía de otra manera. Yo tenía una escritura muy desparpajada, hace rato hablaban de la poesía dadaísta. Creo que era un poco de ese tipo, como que escribía lo que iba pensando. Sin embargo, cuando llegó ahí fue otro tipo de trabajo, porque me invitaban a leer, me daban diferentes textos, no solamente era de poesía, tenía que leer filosofía, y fui aprendiendo a querer más los textos. Entonces aprendí que la lectura no nada más era un acto para poner el 10, el 6 o el 7, o para ver si habían entendido o no el texto. La lectura era un acto de amor, de bondad y de encuentro conmigo misma. Y eso lo supe cuando fui leyendo y me hicieron escribir acerca de lo que yo entendía de esa lectura. Ahí no podía inventar. Después, en el taller, empecé a asistir al taller. Mi escritura se volvió más pausada, más pensada. Aprendí que en la poesía no se miente, que la poesía se respira, que la poesía te construye. Y entonces aprendí que tenía que empezar a escribir lo que yo sentía y a escribir lo que yo pensaba de los libros. Si yo contara, bueno, lo traigo en el texto, pero sería muy extenso, todos los pasos que seguimos para entender que a un taller uno asiste a construir, no asistimos a que nos regordemos. Porque todo el mundo al principio iba y todo el mundo leía y todo el mundo escuchaba, y terminaba él de leer y se ponía a hacer otra cosa, y terminábamos de leer y entonces nadie nos oíamos. Y entonces la condición fue: la siguiente vez traes tu poema y lo repartes y todos vamos a leer y a comentar ese poema. Y entonces había unos que decían: yo no me peleo con ella, entonces, o con él, y entonces terminaban de leer el poema, lo doblaban, se lo guardaban. Ni me peleo, ni me dices, ¿no? Y entonces fuimos cambiando la táctica hasta que aprendimos a llegar a escribir nuestro poema, leerlo ahí, y que ellos lo leyeran y que lo comentaran y que dijeran con qué lo relacionaba. Aprendí una
aprendí la magia de las palabras, porque las palabras son mágicas. Si tú pones una palabra aquí, o creo que como el Sudoku, se llama así en matemáticas, que acomoda y acomoda los números, así son las palabras, las ibas acomodando y te daban otro sentido. Esto que aprendí en el taller lo he hecho en la escuela y con mis alumnos donde he trabajado. Trabajé en bachillerato tecnológico y era de esas maestras locas y aburridas que llegaban con una maleta llena de libros. Yo llevaba libros de todo tipo, y me llevaba libros de fotografía, me llevaba libros de Frida Kahlo, del papá de Frida Kahlo, pero todo lleno. Y entonces llegaba al salón y les decía a mis alumnos, tenemos este ejercicio y quien termine primero puede venir, abría yo la maleta y le decía, puede venir y puede tomar el libro que quiera. La condición es, 1, que tenga las manos limpias, 2, que no baben la hoja, y 3, que me la regrese. Y entonces, al principio fue mi gancho, después les fui llevando libros de poesía, y los niños fueron leyendo de poesía, ellos fueron escribiendo también poesía, y fueron cambiando también su forma de escribir, su forma de leer. He tenido algunos alumnos que me he encontrado que hicieron su tesis de geografías sobre la región más transparente y me ponen como referencia que los acerqué a la lectura, y creo que esto es parte de lo que yo fui aprendiendo, que en el taller ellos deben construir, que no soy yo como maestro quien tenga que llevar el taller, sino que ellos tienen que llevar el material, ellos tienen que platicarnos qué es lo que van leyendo, qué es lo que van diciendo. Leímos el libro de Fahrenheit, al principio creí que era una idea descabellada y al final supe que había sido lo correcto, porque ellos pensaban lo mismo en convertirse en libros humanos, en aprenderse textos para poder repetirlos, para poder decirlos, y me preguntaban, ¿y si van a desaparecer los libros? Y les dije, yo eso no lo sé, el libro va a desaparecer cuando el lector no los quiera leer, cuando el lector ya no quiera a un autor o ya no quiera un libro, entonces muere, desaparece. Entonces, es como yo he ido promoviendo la lectura. Actualmente doy en la universidad, doy la materia de promoción de la lectura, y lo que he hecho, tenemos el proyecto, el programa es muy plano, es leer textos y que hablan sobre promoción de la lectura, sobre la situación de la lectura en México, pero no me dicen cómo van a promover los alumnos. Tienen solamente un apartado que es proyección o construcción de un proyecto financiero, y entonces llevo algunos años dándole la vuelta a ese proyecto, y lo que yo hago es que ellos construyan un proyecto para hacer una actividad de lectura en el mes de abril. En el mes de marzo, que es el Día Mundial de la Poesía, ellos tienen que hacer una actividad de poesía, y les digo, no sé qué tengan que hacer ustedes, pero tienen que promover la poesía. Y entonces revisan libros, y puedo leer este libro, y puedo hacer esto, y puedo hacer lo de más allá, puedo hacer una lotería, o puedo hacer esto. Ustedes tienen que hacer que la poesía le llegue a las personas. Y entonces, bueno, lo último que hicieron fue uno que se llama Cosecha tu Poema, que fue construir un árbol ficticio, y colgaban en lugar de hojas poemas, y entonces los llamaban, les daban el micrófono, y cada quien pasaba y leía sus poemas, ¿no? Escogían el poema que tenían. A mí me ganaron los de Alfonsina, me gustó uno, y
los que escogía de Alfonsina ya cuando regresaba ya no estaban. Entonces creo que esa ha sido una manera en que yo he ido promoviendo la lectura. Es un proyecto que construyen ellos para la promoción de poesía en el mes de marzo. Para el mes de abril ellos tienen que hacer un proyecto de promoción de la lectura en el centro universitario con los jóvenes, con todas las licenciaturas que están ahí. Son varias, son como 5. Curiosamente los que más llegan con nosotros son los alumnos de Derecho y los de Veterinaria, no sé por qué, pero son los que más llegan con nosotros. A veces no sé si tengan más horas libres o de veras ellos son los chicos. Los de Veterinaria participan mucho en estas actividades y finalmente tienen que hacer un proyecto en el espacio que ellos quieran. Ese ya no lo tienen que poner en práctica. Ellos nada más lo van a diseñar, lo entregan, y hay un banco que tenemos, porque lo hago en compañía con otro compañero de promoción y gestión cultural, y hacemos un banco de proyectos, y si alguien de ellos quiere hacer una actividad de lectura en algún otro espacio y quieren proyectos, pues se los prestamos. Entonces, esta es una forma en cómo nosotros vamos promoviendo la lectura, pero además voy moviendo la idea equivocada que hay de la poesía, que la ven como inútil o desfasada, ¿no? Para muchos la poesía no es inútil, no te aporta nada. O sea, hay compañeros que me dicen, ¿y qué te da la poesía? Y les digo, ¿y qué te quita? Me dice, pero ¿qué es? No es productiva. No sé, la perspectiva es de cada quien. Si tú dices que la poesía no es productiva, pues tendrías que revisar desde tu perspectiva por qué no es productiva, ¿no? Pero lo que yo he hecho es que en las clases que tengo, hago que ellos que escriban poesía, que escriban lo que sienten. A veces les leo textos de amigos que son poetas, de amigos que son escritores. Les presento los textos y ellos los van viendo y me dicen, ¿y ya se murió? ¿Quién? ¿Quién escribió eso? No, está igual que tú, vivito y coleando. Entonces, así como ellos escribieron, tú puedes escribir. Y no hay edad, porque me preguntan, ¿a los cuántos años se tiene que empezar a escribir poesía? No sé, yo nunca diría como el Principito. Los adultos somos muy complicados, siempre estamos viendo todo con números. O sea, no sé, yo siempre me regreso y respondo como el Principito, no lo sé. O sea, el mundo de los niños es menos complicado que el de nosotros, porque los adultos siempre tenemos que estar contestando con números, con preguntas exactas, con cantidades, todo tiene que ser exacto. Y entonces yo les digo, pues no. Y algún libro que me recomiende, bueno, aparte de algunos poetas que a mí me gustan mucho, te puedo recomendar que regreses y que leas El Principito, y entonces entenderás que no hay edad para nada. O sea, si tú quieres ser niño, vas a ser niño, y si tú quieres ser adulto, serás adulto, y si tú quieres ser insensible, serás insensible. Si quieres ser un contador de estrellas, serás un contador de estrellas. A mí se me hace maravilloso este libro de Ray Bradbury, el de Fahrenheit. Tiene unas imágenes preciosas, ¿no? Cómo el autor se enamora de esa chica de 20 años, Laura, y cómo desaparece de su vida. Y lo doy y lo regalo, porque además lo he hecho. Así como luego compro, me dicen que en casa luego me dicen que estoy loco, compro 10, 15 libros del Principito, y en el momento que tengo de premiar a alguien, lo regalo, ¿no? O compro los libros que me gustan y los regalo, porque yo digo, pues a lo mejor
le doy otra cosa, pero el libro creo que es el mejor regalo que te pueden dar, ¿no? Digo, si no lo ven en el momento que se lo di, algún día va a tomar y va a decir, a ver, esta chiflada que me dio, ¿no? Entonces, creo que la mejor manera es hacerlo así, y me gustan los libros que tengan un lenguaje que te lleve, que te envuelva y que te convierta en otra persona, que lo estás leyendo y lo vas respirando el texto, lo vas sintiendo y te vas convirtiendo en el texto, ¿no? Lo terminas de leer y lo sientes y duras días saboreándolo, ¿no? Palpándolo y diciendo, no, ¿por qué? Pues este merece que se regale, ¿no? O merece que alguien más lo lea. Son tantos autores, y hace rato lo platicaba también, y otros que también les he enseñado a los alumnos qué hacer para no ensalzar textos que a veces son la copia de textos originales. Eso es todo de mi parte. Gracias, muchas gracias. Agradezco a la doctora Dolores Pliego Domínguez por esta participación. Pido a los asistentes si hay alguien que desea hacer alguna pregunta, alguna participación, el micrófono está a su disposición. En la Universidad Autónoma del Estado de México. Ella la Toluca. ¿Por qué crees que sean los de veterinaria? Creo que creo que tiene que ver algo con la ética de la vida, ¿no? La sensibilidad de los veterinarios. Sí. Curiosamente, a un taller de filosofía, era la única que era de humanidades y la mayoría eran de veterinarias y estaban hablando algo de bioética, y yo creo que ha de estar por ahí el asunto porque es tan cercano a lo que es la vida, ¿no? Sí, creo que tienen mucha sensibilidad, ¿no? Que se acerquen y que ellos no sé, pero los veo a ellos los veo, pero sí han sido de quienes han participado más. Vamos a otra pregunta. Adelante, por favor. Si gustas pasar al micrófono. Sí. Hola, buenas noches, mucho gusto, Dolores, en conocerte y escucharte. Yo tengo la pregunta, ¿es realmente importante que se disrumpa nada más dentro de la poesía con textos narrativos? Gracias. ¿Alguien más, compañeros? De una vez. ¿Preguntas? ¿Alguien más? Muy bien. Adelante, doctor. Preguntas si se puede irrumpir nada más con la narrativa. Que está proponiendo básicamente lectura narrativa. No, para nada. Yo los textos que propongo son textos que tienen prosa poética y son textos que los voy acercando con textos poéticos, con poesía, con lenguaje poético, y después los llevo a la poesía. O sea, yo cuando daba las clases en bachillerato tecnológico, pues leíamos a Rubén Bonifaz Nuño, el de Querida amiga, no envejezcas.
leíamos por ahí algo sobre la muerte del mayor Sabines, y entonces cuando llegábamos a cómo contaba él acerca del cáncer, lo que era el cáncer del padre, entonces los niños se rompían, ¿no? Pero no, yo voy con textos de más, los voy llevando, pero no es así solamente una línea, no, yo voy así, son a veces textos, es narrativa, luego narrativa que tenga prosa poética, reviso los textos, sobre todo los textos que tienen imágenes muy cercanas a los otros, porque yo digo, yo también fui adolescente y me hubiera gustado que hablaran de eso, y me voy con la poesía, y de la poesía, bueno, de toda, desde la social hasta la erótica, ¿no? Hemos leído, les he dado algunos textos eróticos que a ellos les agradaban muchísimo, y que además yo tenía cuidado, ¿no? De que no fuera censurada dentro de la institución. Sí. Gracias, muchas gracias. Pues agradecemos a la doctora María Dolores Pliego Domínguez por esta participación. La conferencia nos pone un punto para reflexionar en torno a la lectura, a la lectoescritura, a la creación. Y miren, hace un momento en la conferencia anterior salió este punto: si algún día podría ser desbancado el ser humano en la escritura de la poesía, o simplemente como una posibilidad. Y más allá de decir y de aventurarnos si llegará el momento en que el ser humano será desplazado, yo creo que por situaciones como las que hoy has expuesto en tu conferencia, vale la pena luchar para que esto no sea así. Quienes escribimos sabemos que pasa algo en nuestra mente, que hay una interconexión neuronal, que hay una revitalización del corazón y un rejuvenecimiento del organismo. Y por ese y otros motivos, por eso mismo, pues no se trata de aumentar nuestro volumen de producción literaria, sino de profundizar, de revitalizarnos en la creación literaria. Entonces, bueno, si a alguien le apuesta a esa creación, a tener más poemas, pues está bien. Finalmente la vida está de por medio, y su vida y su existencia está de por medio, pero quienes le apostamos a la antigüita, pues ahí estamos, ¿no? Recibiendo los beneficios de la gimnasia cerebral. Y yo en ese sentido, doctor, te pido unas palabras para ir cerrando ya esta conferencia. Caray, pues es demasiado interesante todo lo que hemos escuchado. Realmente revitaliza y nos hace reflexionar muchísimas cosas. Por momentos me sentí de 15 años escuchando a algunos de ustedes. En otros momentos me dio temor, me dio miedo cuando empezaron a hablar de la inteligencia artificial, y terminé riéndome de ella. Creo que el tiempo no me va a alcanzar, como tampoco me alcanzará la inteligencia artificial. Yo, afortunado por la edad que tengo, para los chavos, quién sabe, uno nunca sabe, como dijera la canción. Sin embargo, yo quiero felicitar a Abel por este tipo de encuentros. No importa que seamos 15 o 20, no importa. Maestra, te felicito. Ojalá y en todas las instituciones educativas y en todos los niveles hubiera la materia que tú impartes, y que se estuviera haciendo énfasis en que desde los niños pues al principio se les obligara, hasta que hicieran el hábito y después el vicio, porque llega el momento en que se nos hace un vicio la lectura, y el escribir poesía también se nos hace un vicio.
a veces lo necesitamos, a veces no es una necesidad, sino es realmente un placer. Escribimos, los que escribimos cuando el corazón nos late más fuerte, cuando la mente se nos despierta más hábilmente, y cuando terminamos de escribir el poema, por corto que sea, el corazón nos está henchido y las neuronas nos están trabajando más fuerte. Yo creo que sí, la poesía cura y sana, y yo quisiera que mis palabras llegaran a muchísimas personas adultas para que estén pendientes de la juventud de los niños, en el sentido de la lectura, en el sentido de la poesía, que regresaran a aquellos tiempos de mis tiempos de niño en el que te obligaban. Y recuerdo muy padre la palabra de mi madre, que nos decía primero caravana antes de iniciar un poema. Hasta eso se nos enseñaba. Hoy ya no sabes qué pasa, pero esos tiempos maravillosos en los que había esos concursos de oratoria y de poesía, y que realmente lo hacías te esmerabas. Yo recuerdo de las primeras poesías con las que competí, ser tan niño, ser tan inocente, que no sabía lo que significaba. Por ejemplo, Marciano: mal cerradas las heridas que recibió ayer mismo en el tormento, presentóse en la arena sostenido por 2 esclavos, vacilante y trémulo. Y yo hacía con los brazos vacilante y trémulo, pensaba que así se llamaban los esclavos. Me tuvieron que, era yo tan niño que me tuvieron que explicar que no debía hacer los brazos así, que era vacilante y trémulo, ¿no? Marciano estaba en ese sentido. O sea, fíjense a qué grado era importante que nos enseñaran desde niñitos estos poemas o estas poesías tan largas como la de Marciano, que es enorme, larguísima, con la cual gané un concurso por ahí de los, 9, 10 años. O sea, creo que lo que la maestra está haciendo hay que aplaudirlo y hay que tratar de extenderlo, que nos hagan caso los directivos, los rectores de las universidades, para implementarlo como una materia más, no como una materia, ¿cómo le llaman? Optativas, sino como una materia obligada, así como la matemática, que se ha perdido también, que la lectura no se pierda nunca. Yo con eso quisiera cerrar, decirles, agradezco muchísimo. No estamos terminando, no estamos finalizando el evento, creo que mañana se acaba, pero quiero aprovechar el momento del micrófono y de la palabra para decirle, los poquitos que estamos, hagamos nuestra tarea, hagamos nuestra labor de seguir insistiendo en que debemos enseñarle a los niños a leer y leer, y que escriban, porque eso les va a llenar el corazón y el espíritu. Y como decía la maestra, ¿por qué los de veterinaria? Pues porque tenemos el corazón más noble. Muchas gracias. Cierro con este poema que se llama Sin Tregua. Este poema lo escribí el 12 de marzo del 2020, previo a la declaratoria de pandemia, de una pandemia mundial del COVID-19, 12 de marzo del 2020, y dice así: en medio de la peste, del terror, de los cielos rojos, de la ruina bursátil, de la cerrazón supina, del presagio funesto, de seísmos históricos, de apocalipsis cumplido, de paranoia infundada, en medio de eso y de lo que osen crear, generar, magnificar, enviar o desear, las letras no cesarán, no estarán en cuarentena. Muchas gracias. Sí,
a nombre de la Vicerrectoría de Extensión e Difusión de la Cultura de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, quiero agradecer la presencia de la doctora María Dolores Pliego Domínguez, su presencia en este del quehacer literario de este evento tan trascendente. Vamos a darle un aplauso fuerte, por favor. También la presencia del doctor Calva Morales. Vamos a darle un aplauso. Y finalmente, pues la presencia del director general del Movimiento Internacional Saber Cifín, el doctor Abel Pérez Rojas. Y un aplauso para nuestro amigo, el maestro Sinato. Está siempre pendiente de nosotros. Muchas gracias. Bien, pues agradecer la presencia de todos ustedes y los esperamos mañana acá al lado en Juan Palafox y Mendoza 406 para los eventos que tenemos previstos, que es la conferencia Poesía y Lenguaje Natural, luego una lectura poética colectiva con participación musical intercalada y finalmente la clausura de los trabajos del 6º Encuentro Internacional de Poesía Saber Cifín. Muchas gracias y buenas tardes.